Mamá, usted es una vergüenza para nosotros. El grito de mi hija cortó de tajo las risas y la música en el patio soleado. Soy Leticia, 71 años, maestra jubilada. Sentí el golpe, pero mi dignidad despertó antes que mis lágrimas. El silencio que siguió a esas palabras fue tan pesado que parecía que el aire mismo se había congelado. Estábamos en el jardín de la casa de Valeria, mi única hija, en uno de esos barrios privados donde las paredes son altas y las sonrisas de los vecinos son tan falsas como el pasto sintético que adorna sus entradas. Era un domingo al mediodía, un día luminoso y caluroso, lleno de olor a carne asada cara y perfumes importados. Había al menos 40 personas allí, los socios de la firma de abogados donde trabaja el esposo de Valeria, empresarios importantes y mujeres con vestidos de seda que parecían flotar sobre el césped. Y en medio de todo eso, estaba yo, con mi vestido de lino color crema, el que planché con tanto cuidado la noche anterior, sosteniendo un frasco de vidrio con mermelada de mango y ají que había preparado con mis propias manos. Yo no soy una mujer de alta sociedad. Fui maestra de escuela primaria rural durante 35 años en un pueblo pequeño, de esos donde las calles todavía huelen a tierra mojada cuando llueve. Crié a Valeria sola, enviudando cuando ella apenas tenía 5 años. Me gasté la vida, la voz y las rodillas frente a pizarrones de tiza para que ella pudiera ir a la universidad en la capital. Y ahora, frente a todas esas personas que no sabían nada de mis sacrificios, ella me miraba con un desprecio que me heló la sangre. Todo había comenzado por algo tan simple, tan inofensivo. Yo estaba conversando con la señora del jefe de mi yerno, una mujer mayor, que a diferencia de las demás, parecía genuinamente aburrida de tanta superficialidad. Le estaba contando cómo en mi pueblo los mangos caían de los árboles en enero, y cómo mi abuela me había enseñado a hacer esa mermelada picante para acompañar el queso fresco. La señora me escuchaba encantada, sonriendo de verdad por primera vez en toda la tarde. Pero Valeria lo vio desde la otra punta del jardín. Vi cómo su rostro se tensaba. Para ella, mis historias de pueblo, mis manos con manchas de sol y mi frasco de vidrio reciclado no eran un orgullo. Eran una mancha en el cuadro perfecto que estaba intentando venderle a la alta sociedad. Se acercó a nosotras con pasos rápidos, casi corriendo. Me arrebató el frasco de las manos con una brusquedad que me asustó, y sin importarle quién nos estaba escuchando, dejó salir todo el veneno que al parecer llevaba guardado. «Por favor, deja de hablar de esas cosas de campo», siseó primero, pero su frustración era tanta que el volumen de su voz subió sin control. «Mamá, usted es una vergüenza para nosotros», siempre haciéndome quedar como una provinciana frente a mis invitados. Fue entonces cuando la música pareció apagarse sola. Las conversaciones se detuvieron en seco. Pude escuchar el tintineo de un tenedor cayendo sobre un plato de porcelana en alguna de las mesas. Todas las miradas del jardín se clavaron en mí. 40 pares de ojos esperando ver a una anciana derrumbarse, llorar o pedir perdón. Sentí el calor subiendo por mis mejillas, esa punzada caliente en el pecho que te avisa que el corazón se está rompiendo. Por un microsegundo, la vergüenza intentó apoderarse de mí. Quise encogerme, hacerme pequeña, desaparecer entre las flores del jardín. Pero luego, algo dentro de mí hizo clic. Recordé las madrugadas corrigiendo exámenes a la luz de una lámpara amarillenta. Recordé los inviernos caminando con botas de goma por el barro para llegar a la escuela. Recordé que yo no era una intrusa en su mundo de cristal. Yo era la base, los cimientos de sangre y sudor sobre los que ella había construido su castillo. Respiré profundo. Sentí la brisa tibia en mi rostro. Enderecé la espalda, levanté la barbilla y la miré directamente a los ojos. No había furia en mi mirada, sino una calma absoluta, la misma calma que usaba para apaciguar a un salón de 40 niños alborotados. Le sonreí, una sonrisa pequeña, triste, pero firme. «Qué extraño, Valeria», dije, con un tono de voz claro y sereno que viajó por todo el jardín en medio del silencio sepulcral, porque lo último que sentí en este momento fue vergüenza. La sentí hace un instante, sí, pero fue al ver cómo le hablas a la mujer que te crió, que te dio de comer y que pagó tus estudios para que pudieras vivir en una casa como esta. El silencio se volvió aún más denso. La señora del jefe, que seguía a mi lado,
Dio un paso atrás, mirándome con una mezcla de sorpresa y profundo respeto. Valeria abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su rostro, antes pálido de rabia, se tornó rojo escarlata. De repente, la que parecía pequeña y fuera de lugar no era yo, era ella. No esperé una respuesta. No quería escuchar sus excusas ni ver sus lágrimas de frustración. Me di la vuelta lentamente, con la elegancia que solo dan los años y la conciencia limpia. Caminé por el borde de la piscina, cruzando el jardín hacia la casa. Sentía las miradas en mi espalda, pero ninguna de ellas era de lástima. Entré al pasillo fresco de la casa. Escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Roberto, mi yerno. Doña Leticia, por favor. Valeria no quiso decir eso. Está estresada por la reunión. Intentó excusarla en un susurro nervioso, pasándose una mano por el pelo engominado. No se vaya así. Déjeme pedirle al chofer que la lleve. Me detuve frente a la puerta principal y tomé mi bolso de cuero gastado. Lo miré con la misma calma con la que había mirado a su esposa. No te preocupes, Roberto. Conozco el camino a la calle. Y Valeria dijo exactamente lo que quería decir, solo que olvidó a quién se lo estaba diciendo. Salí de la casa sin mirar atrás. El sol de la tarde pegaba fuerte contra el asfalto del barrio privado. Caminé las 3 cuadras hasta la caseta de seguridad en la entrada. El guardia, un muchacho joven de mirada amable, me ayudó a pedir un taxi. Mientras esperaba en la sombra, mis piernas finalmente comenzaron a temblar. Era la adrenalina abandonando mi cuerpo, dejando a su paso el dolor crudo y punzante de la traición filial. Cuando subí al taxi, le di al chofer la dirección de mi pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Apoyé la cabeza contra la ventanilla y dejé que el ruido del tráfico ahogara mis pensamientos por un rato. No lloré. Ya no tenía lágrimas para la decepción. En lugar de eso, mi mente, acostumbrada a organizar y planificar durante décadas, comenzó a trabajar a toda máquina. Valeria me había llamado vergüenza. Me había tratado como a un trasto viejo que se esconde en el armario cuando vienen visitas importantes. Pero lo que mi hija y su brillante esposo olvidaban convenientemente, en medio de su frenesí por escalar en la sociedad, era la realidad de su situación. Llegué a mi apartamento, un lugar modesto de 2 habitaciones, lleno de plantas, libros y recuerdos. Era un lugar silencioso, un refugio seguro. Cerré la puerta con doble llave, dejé el bolso en la silla del comedor y caminé hacia el pequeño escritorio de madera que tenía en la esquina de la sala. Abrí el cajón inferior y saqué una carpeta azul, gruesa y pesada. Me senté en el sillón, encendí la lámpara de lectura y abrí los documentos. Allí estaban. Las escrituras originales de las tierras en mi pueblo, 50 hectáreas de tierra fértil que mi esposo me había dejado y que su familia había conservado por generaciones. Pero eso no era lo más importante. Debajo de las escrituras estaban los contratos de préstamo. Hacía 3 años, cuando Roberto quiso abrir su propia firma de consultoría y Valeria se encaprichó con comprar esa casa en el barrio cerrado para aparentar éxito, los bancos les cerraron las puertas. Estaban sobreendeudados. ¿A quién acudieron llorando? A la provinciana, a la mujer que ahora les daba vergüenza. Yo había hipotecado una parte de mis tierras y les había prestado una suma de dinero que, para una maestra jubilada, era una fortuna astronómica. Firmamos un documento legal privado, redactado por un viejo amigo abogado en el pueblo. El acuerdo estipulaba que me pagarían cuotas mensuales, algo que hicieron durante los primeros 6 meses y que luego, por la crisis, dejaron de hacer. Yo nunca les cobré. Era mi hija. Pensé que el amor de madre significaba soportar en silencio, dar sin esperar nada a cambio, incluso si eso significaba vivir con una pensión ajustada mientras ellos bebían vino importado en sus fiestas de jardín. Pero las palabras de Valeria habían roto ese hechizo. Usted es una vergüenza para nosotros. Pasé mis dedos arrugados por las firmas en el papel. Ellos creían que yo era una anciana ignorante, una viejecita dulce que solo servía para hacer mermeladas y cuidar la casa cuando ellos se iban de viaje. Se habían olvidado de que yo era la misma mujer que había sacado adelante a una familia entera con el sueldo de una escuela pública. Se habían olvidado de que mi mente estaba intacta, afilada por años de lectura y de resolver problemas con recursos mínimos.
Me levanté y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. El agua hirviendo en la tetera silbó, un sonido agudo que me sacó de mis pensamientos. Mientras servía el agua caliente en mi taza favorita, me di cuenta de algo liberador. Ya no tenía que proteger a Valeria de sus propios errores. Al tratarme como a un objeto inservible, me había liberado de la obligación de ser la madre abnegada y mártir. Volví a la sala con mi taza humeante. Miré la carpeta azul una vez más. La próxima semana, Roberto tenía que renovar el seguro de su negocio y, según me había insinuado Valeria por teléfono días atrás, querían pedirme que firmara como garante usando el resto de mis propiedades libres de deuda. Hasta hoy en la mañana, yo estaba dispuesta a hacerlo. Estaba dispuesta a arriesgar mi paz mental para que mi hija no perdiera su estatus. Di un sorbo al té. El calor de la manzanilla me reconfortó el estómago. Una sonrisa lenta y reflexiva se dibujó en mi rostro en la soledad de mi sala. No iba a afirmarles nada, pero tampoco iba a hacer un escándalo. No iba a gritar como lo había hecho Valeria frente a sus amigos. Las maestras sabemos que las lecciones más profundas no se enseñan gritando, sino dejando que el alumno enfrente las consecuencias naturales de sus propios actos. Mi hija quería vivir en un mundo de apariencias, un mundo donde el respeto se mide por la marca de la ropa y no por la lealtad. Muy bien, la iba a dejar vivir en ese mundo, pero lo iba a hacer sin mi red de seguridad. Iba a retirar, ladrillo por ladrillo, el apoyo silencioso que les había estado dando, hasta que tuvieran que mirar hacia abajo y darse cuenta de quién sostenía realmente su suelo. Cerré la carpeta azul con un golpe seco. El sonido resonó en el apartamento vacío, como el mazo de un juez dictando sentencia. Mañana a primera hora, haría una llamada a mi viejo amigo abogado en San Isidro. Era hora de poner los papeles en orden. El tiempo de la madre complaciente había terminado. Ahora les tocaba conocer a la mujer de negocios, a la dueña de la tierra, a la maestra que estaba a punto de darles la lección más dura de sus vidas. El lunes amaneció frío, con esa humedad espesa que se cuela por las rendijas de las ventanas en la ciudad y te cala hasta los huesos. Me levanté a las 5 de la mañana, como lo he hecho todos los días de mi vida desde que tengo memoria. La costumbre de ganarle al sol no se pierde, ni siquiera cuando ya llevas años sin un salón de clases lleno de niños esperándote. Fui directo a la cocina, encendí la hornilla y preparé café negro, fuerte, pasándolo por un colador de tela de algodón como me enseñó mi madre en el campo. El aroma intenso llenó el apartamento pequeño, borrando poco a poco el rastro de la tarde amarga que acababa de pasar. Me senté a la mesa del comedor con mi taza humeante y la carpeta azul abierta frente a mí. La luz pálida del amanecer iluminaba los folios amarillentos de las escrituras de mis tierras y el papel blanco, impecable, del contrato de préstamo. Curiosamente, no había derramado una sola lágrima al despertar. A veces, la decepción es tan profunda que te seca por dentro, dejando solo un terreno firme y árido donde antes había ilusiones dóciles. Valeria me había llamado vergüenza pública. Había intentado pisotearme para elevarse ella frente a un grupo de extraños con dinero, pero al hacerlo me había devuelto la vista. Leí el contrato letra por letra. Mis ojos, cansados por los años pero todavía agudos, recorrieron las cláusulas que Arturo, mi viejo amigo y abogado en San Isidro, había redactado con tanta insistencia hace 3 años. Recuerdo que en aquel entonces le dije que era una exageración, que entre madre e hija no hacían falta tantas condiciones legales, sellos ni firmas de notario. Las cuentas claras conservan la familia, Leticia, y más cuando hay un yerno engreído de por medio, me había respondido él con su voz ronca. ¿Cuánta razón tenía el viejo? Según el documento, yo les había entregado un préstamo por un valor que cubría casi el 60% de esa casa lujosa en la que ayer me humillaron frente a todos. El acuerdo establecía cuotas fijas mensuales. La cláusula cuarta, que Arturo había subrayado con tinta roja en su momento, era letal y clara. Si el deudor incumplía con el pago por más de 6 meses consecutivos, el acreedor, es decir, yo, tenía el derecho de exigir la totalidad de la deuda restante en un solo pago inmediato. Si no lo hacían, podía proceder al embargo de los bienes que figuraban como garantía, y la garantía era, precisamente,
esa misma casa con su pasto sintético, sus techos altos y su piscina reluciente. Llevaban 2 años y medio sin pagarme un solo peso. A las 8 en punto de la mañana, cuando el ruido del tráfico ya era un rugido constante afuera de mi ventana, tomé el teléfono fijo y marqué el número de la oficina de Arturo. Contestó al segundo tono, fiel a su costumbre de madrugador empedernido. «Estudio jurídico de Arturo Mendoza. Buen día», dijo su voz áspera, inconfundible. «Arturo, soy Leticia», respondí, manteniendo el tono firme y sereno. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido por el rasgueo de un fósforo encendiéndose. «Leticia, mujer, qué milagro que llamas un lunes tan temprano. ¿Pasó algo con las vacas que le arrendamos a don Hilario en el pueblo?» «No, Arturo. Las tierras están bien. Te llamo por el contrato de Valeria y Roberto, el préstamo de la casa». Escuché cómo Arturo soltaba el humo de su cigarro lentamente. Él nunca había aprobado ese préstamo. Sabía que Roberto era un hombre de muchas palabras y pocos fundamentos, un castillo de naipes vestido con trajes hechos a la medida. «Dime que por fin vas a dejar de hacerte la ciega, Leticia». «Llevo casi 3 años esperando esta llamada», dijo, sin una pizca de sorpresa en su voz. «Se acabó la ceguera, mi amigo. Necesito que revises el expediente. Quiero saber exactamente qué pasos debemos seguir para ejecutar la cláusula cuarta, la de cobro total por incumplimiento». Arturo soltó una carcajada seca, de esas que suenan a justicia poética. Me pidió unos minutos para buscar la copia en su archivo. Mientras esperaba en la línea, caminé hacia el viejo baúl de madera de cedro que tengo a los pies de mi cama. Lo abrí y aparté unas mantas de lana hasta llegar al fondo. De allí saqué mi recurso más preciado, uno que nadie en la capital conocía: un cuaderno de contabilidad de hule verde, con las esquinas gastadas y las hojas cuadriculadas. Regresé al teléfono justo cuando Arturo retomaba la llamada. «Aquí lo tengo, Leticia. Está todo en regla, notariado y vigente. Como dejaron de pagar hace 30 meses, la deuda no solo es exigible en su totalidad, sino que los intereses moratorios que estipulamos han acumulado una suma importante. Técnicamente, les deben hasta la alfombra que pisan. Si metemos el documento en el juzgado hoy, en un par de meses podemos embargar la propiedad». «¿Estás segura de esto? Es tu hija, después de todo». Acaricié la tapa de hule verde de mi cuaderno, sintiendo el relieve de los años en el material. «Ayer mi hija me dejó muy claro que yo no soy su familia, Arturo. Soy su empleada silenciosa, su banco de emergencias y su vergüenza. Es hora de cobrar la factura. Además, hay algo más. Valeria me insinuó hace días que Roberto quiere que yo firme como garante para un nuevo préstamo de su firma de abogados. Van a usar mis tierras libres de deuda como aval». «¡Ni se te ocurra, Leticia!», casi gritó Arturo, tosiendo un poco por el humo. «Acabo de ver la tasación actualizada de tus 50 hectáreas. Con el proyecto de la nueva carretera provincial que aprobaron el mes pasado y que pasa justo por el lindero norte, tus tierras han triplicado su valor. Ese yerno tuyo lo sabe muy bien. Es abogado. No es tonto para los negocios ajenos. Te quieren usar para salvar una empresa que, me han contado los colegas del centro, está al borde de la quiebra por pura mala administración y gastos superfluos». La información cayó sobre mí como un balde de agua fría, pero en lugar de paralizarme, me despertó por completo. Así que no era solo el estatus social lo que cuidaban ayer, era supervivencia financiera. Roberto estaba hundido, y querían usar mi patrimonio, el trabajo de toda la vida de mi difunto esposo y mis ahorros de maestra, para tapar sus agujeros de lujo. Valeria me había humillado públicamente, avergonzada de mis raíces y mi frasco de mermelada, mientras por debajo de la mesa planeaba exprimir la tierra misma de esas raíces para salvar su estilo de vida artificial. Le di instrucciones claras a Arturo para que preparara el documento oficial de notificación de deuda, pero le pedí que no lo enviara todavía. Yo le daría la señal. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi sala, donde colgaban las fotos en blanco y negro de mis años como maestra rural. Abrí el cuaderno verde. En él, desde hace 40 años, he anotado cada ingreso, cada gasto, cada centavo ahorrado. La letra cursiva y ordenada, hecha con bolígrafo de tinta azul, contaba la verdadera historia de mi vida. Anotaciones de cuando compraba tizas y cuadernos para mis alumnos pobres con mi propio dinero.
Los meses enteros en que comía arroz con huevo 6 días a la semana para poder pagar la pensión del colegio privado de Valeria en la capital. Los recibos pegados con cuidado, las cuentas matemáticas impecables. Yo nunca fui una mujer ignorante ni de mente lenta. Administré la pobreza con una precisión militar para que a mi hija nunca le faltara nada y pudiera codearse con la gente que hoy me desprecia. Me levanté y me paré frente al espejo de cuerpo entero que adorna el pasillo. Me miré con detenimiento, sin compasión. Vi mi cabello gris, recogido en un moño sencillo que no requiere peluquería. Vi las arrugas profundas alrededor de mis ojos y mi boca, surcos cavados por el sol del campo y las madrugadas de corrección de exámenes. Vi mis manos, de nudillos gruesos y piel curtida por lavar a mano durante décadas. Entendí perfectamente lo que veían Roberto, Valeria y sus amigos de la alta sociedad. Veían a una anciana dócil, una reliquia del pasado, inofensiva, maleable y, sobre todo, desechable. Durante años, la sociedad entera me había enseñado que las mujeres mayores debemos hacernos invisibles. Nos dicen que ya pasó nuestro tiempo de decidir. Nos arrinconan en la categoría de abuelitas tiernas, que solo sirven para tejer, sonreír en las fotos familiares y guardar silencio. Si hablamos fuerte, estamos locas o seniles. Si exigimos respeto, somos amargadas que no entienden los tiempos modernos. Valeria había interiorizado ese mensaje a la perfección. Me veía como un mueble viejo y rústico que debía quedarse callado en la esquina, agradecido de que le permitieran respirar el mismo aire perfumado que la gente importante. Qué equivocados estaban todos. El contraste entre lo que ellos percibían y la realidad era casi cómico. Ellos se creían los amos del mundo porque manejaban autos europeos a crédito, jugaban tenis en clubes exclusivos y bebían vinos caros comprados con tarjetas sobregiradas. Yo caminaba en zapatos de suela de goma, compraba verduras en el mercado del barrio, regateando el precio, y remendaba mi propia ropa, pero no le debía un centavo absolutamente a nadie en este mundo. Al contrario, yo era dueña absoluta de 50 hectáreas de tierra fértil que ahora valían una pequeña fortuna, y era la principal acreedora de su espejismo de riqueza. Yo sostenía la cuerda floja por la que ellos caminaban con tanta arrogancia y se habían atrevido a escupirme desde arriba. Me senté nuevamente, esta vez en el pequeño sillón tapizado junto a la ventana. El sol de media mañana empezaba a calentar el cristal, dándome un confort silencioso. Mi mente, que había pasado décadas diseñando planes de estudio para niños con diferentes niveles de aprendizaje y lidiando con inspectores educativos corruptos, comenzó a trazar un plan estratégico impecable. No iba a actuar con ira. La ira es desordenada, ruidosa y muy fácil de desacreditar. Si yo gritaba, dirían que estaba histérica por la edad. Si lloraba, me tendrían lástima y me manipularían de nuevo con abrazos vacíos. La verdadera justicia requiere paciencia, frialdad y un silencio absoluto hasta el momento del golpe. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Valeria me llamaría pronto. Quizás no hoy, porque su orgullo de niña malcriada y dueña de casa aún estaría herido por mi salida intempestiva, pero a más tardar el miércoles, Roberto la obligaría a llamarme. Necesitaban mi firma para el viernes, antes de que los bancos cerraran el mes. Intentarían suavizarme. Valeria usaría esa voz aguda y dulce que reservaba para cuando quería que le comprara un vestido nuevo en la secundaria. Me pedirían perdón a medias, dirían que todo fue un desafortunado malentendido por el estrés de los negocios, y luego, como quien no quiere la cosa, deslizarían casualmente el tema de la firma en la notaría, y yo los iba a recibir, no en su terreno de pasto sintético, sino en el mío, en este apartamento modesto que tanto les avergonzaba. Fui a la cocina y abrí la pequeña alacena de madera. Allí, alineados perfectamente, estaban los frascos de vidrio reciclado con mermelada de mango y ají, la misma receta campesina de mi abuela, la misma que había desatado el escándalo de desprecio el día anterior. Saqué uno, el más grande, y lo puse justo en el centro de la mesa del comedor. Esa sería la ofrenda de paz que les serviría cuando vinieran a rogar por mi patrimonio. El plan era simple, pero demoledor. Primero los dejaría hablar.
Los dejaría desplegar todas sus excusas estudiadas y sus falsos halagos. Los dejaría poner sobre la mesa los papeles del banco, con la esperanza de la salvación brillando en sus ojos codiciosos. Y entonces, solo entonces, les mostraría el verdadero peso de la mujer provinciana que tenían enfrente. No les iba a negar mi firma de inmediato con un simple no. Iba a hacer algo mucho más profundo y definitivo. Iba a confrontarlos con su propia miseria financiera y legal. Tomé mi libreta de hule verde y una pluma de tinta negra. Empecé a anotar los pasos en una hoja limpia, con mi mejor caligrafía de maestra. Paso 1. Esperar el contacto sin buscarlo. No contestar la primera llamada. Dejar que la ansiedad de la quiebra inminente los carcoma un poco. Paso 2. Aceptar la reunión única y exclusivamente bajo mis términos. Citar a Roberto y a Valeria juntos aquí. Era crucial que ambos estuvieran presentes para que ninguno pudiera manipular la versión de los hechos a espaldas del otro. Paso 3. Tener la documentación legal de Arturo lista dentro de la carpeta azul, preparada para el momento exacto. El teléfono celular, que descansaba sobre la mesita de noche, comenzó a vibrar pasadas las 2 de la tarde. Caminé despacio, sin alterar mi respiración, sin ninguna prisa. Miré la pantalla iluminada. Valeria, hija, decía el identificador, acompañado de una foto sonriente que le había tomado hace 5 años, antes de que el dinero imaginario le endureciera las facciones y le apagara el alma. El aparato vibró y vibró sobre la madera hasta que la llamada se fue al buzón de voz. Inmediatamente entró un mensaje de texto. Me puse las gafas de lectura, colgadas de mi cuello por una cadenita, para revisarlo. Mamá, perdón por la confusión de ayer. Roberto y yo queremos ir a verte mañana por la tarde para tomar un café y charlar tranquilos. Tenemos un asunto urgente que comentarte sobre el negocio. Te queremos mucho. Sonreí, pero mi sonrisa no llegó a mis ojos. Era exactamente como lo había calculado, casi letra por letra. La urgencia no era por arreglar el vínculo roto de una madre y una hija. La urgencia era el banco respirándoles en la nuca y el miedo a perder su estatus de cartón. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi delantal sin responder. Me dediqué el resto de la tarde a limpiar mi casa, barriendo cada rincón, regando mis helechos con mimo y lustrando la madera de los muebles con aceite de almendras. Sentía una energía renovada, una fuerza motriz que no experimentaba desde... El silencio es una herramienta de enseñanza que cualquier maestra con experiencia sabe manejar a la perfección. Cuando un alumno falta al respeto, responder con gritos solo alimenta su rebeldía, pero el silencio absoluto, frío y prolongado, lo obliga a enfrentarse a la incomodidad de su propia culpa. Por eso, dejé que el martes pasara entero sin responder el mensaje de Valeria. Dejé que su ansiedad germinara, que el reloj de la inminente quiebra de Roberto hiciera tic-tac en sus cabezas durante 36 horas interminables. Recién el miércoles a las 8 de la mañana, mientras me preparaba un par de huevos revueltos, tomé el teléfono y escribí una respuesta breve, desprovista de cualquier adorno emocional. Los espero hoy a las 4 de la tarde en mi apartamento. Sean puntuales. No hubo un te quiero, ni un hija mía. Solo una instrucción clara, como las que escribía en la pizarra de la escuela rural antes de un examen de matemáticas. La respuesta de Valeria llegó en menos de 1 minuto, confirmando su asistencia con una prisa que delataba su desesperación. Pasé la mañana preparando el escenario. Fui al mercado del barrio, caminando despacio, disfrutando del aire fresco que barría las calles de la ciudad. Compré pan francés recién horneado, de ese que cruje al apretarlo, y un trozo de queso blanco fresco. Al regresar a casa, el olor a lavanda del limpiador de pisos que había usado el día anterior todavía flotaba en el ambiente. Mi apartamento era pequeño, sí, y mis muebles no tenían etiquetas de diseñadores italianos, pero cada rincón respiraba dignidad y esfuerzo limpio. Puse la mesa redonda del comedor con un mantel de algodón blanco, impecable y planchado. En el centro, como un monumento a la tarde del domingo, coloqué el frasco de vidrio grande con la mermelada de mango y ají. Lo puse justo ahí, bajo el haz de luz que entraba por la ventana, para que su color ámbar brillara con fuerza. No iba a esconder quién era ni de dónde venía. Esa mermelada era mi raíz, y hoy
Ellos tendrían que tragarla. A las 4 en punto de la tarde, el timbre de la calle sonó con un zumbido áspero. Apreté el botón del intercomunicador para abrirles la puerta principal y me quedé de pie junto a la entrada, esperando. Escuché el ascensor viejo detenerse en mi piso y luego los pasos dudosos en el pasillo. Abrí la puerta antes de que tocaran. Allí estaban. Valeria llevaba un abrigo color camello que seguramente costaba lo que yo gastaba en comida durante medio año, y Roberto vestía un traje gris oscuro, impecable, aunque su rostro brillante por el sudor arruinaba la imagen de ejecutivo exitoso. El olor penetrante de su colonia cara invadió mi pequeño recibidor, chocando violentamente con el aroma humilde del pan recién tostado. «Hola, mamá», dijo Valeria, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Dio un paso al frente con la intención de abrazarme, un gesto automático que siempre usaba cuando necesitaba algo. Me mantuve firme como un poste de luz, ofreciéndole apenas la mejilla izquierda. El abrazo fue torpe, unilateral y frío. Roberto, notando mi rigidez, se limitó a extender la mano con una sonrisa nerviosa. «Doña Leticia, qué gusto verla. Gracias por recibirnos con tan poca anticipación», murmuró, pasándose la mano libre por el cabello engominado. «Pasen y siéntense. El agua para el té ya está caliente», respondí con voz neutral, dándome la vuelta sin esperar a que terminaran de entrar. Caminaron hacia el comedor con pasos cortos, como si temieran que el piso de cerámica barata se fuera a romper bajo el peso de su supuesta importancia. Cuando llegaron a la mesa, ambos se detuvieron en seco. Vi cómo la mirada de Valeria se clavaba instantáneamente en el frasco de mermelada de mango que dominaba el centro de la mesa. Sus hombros se tensaron. Roberto carraspeó, incómodo, desviando la vista hacia la ventana. El objeto que ella había considerado una vergüenza pública ahora era el anfitrión principal de nuestra reunión. Me senté en mi silla habitual, frente a la ventana, y les indiqué con un gesto que ocuparan las 2 sillas frente a mí. «Sírvanse pan y queso. La mermelada está fresca», dije, destapando el frasco para que el olor dulce y picante llenara el espacio entre nosotros. «Es la misma receta de pueblo que tanto te molesta, Valeria, pero asumo que hoy no hay socios de la firma aquí para que sientas vergüenza de probarla». El rostro de mi hija palideció, abrió la boca y la volvió a cerrar, pareciendo un pez fuera del agua. Roberto intervino rápidamente, intentando apagar el incendio antes de que siquiera comenzara la reunión. «Doña Leticia, por favor, no tome en cuenta lo que pasó el domingo. Valeria estaba, bueno, ya sabe, abrumada. La presión de ser anfitriona para gente tan exigente a veces la hace decir tonterías que no siente. Usted es el pilar de esta familia, jamás podríamos avergonzarnos de usted». Lo miré fijamente mientras vertía el té de manzanilla en sus tazas de loza. Su tono era meloso, practicado frente al espejo, el mismo tono que usaría para convencer a un juez novato de que le diera un aplazamiento. «Qué curioso, Roberto», respondí, deslizando la taza humeante hacia él, porque no sonó a una tontería impulsiva, sonó a una convicción muy profunda. «Pero no se preocupen, no los invité a mi humilde hogar para exigir disculpas que no sienten. Entiendo que tienen prisa. Me mandaste un mensaje diciendo que había un asunto urgente sobre el negocio. Los escucho». Valeria me miró, desconcertada. Estaba acostumbrada a la madre que lloraba en silencio, a la madre que se disculpaba incluso cuando ella era la ofendida, a la madre que buscaba la reconciliación a cualquier costo para no perder el afecto de su única hija. Esta mujer que tenía enfrente, que hablaba con una calma sepulcral y la miraba sin un ápice de sumisión, era una desconocida para ella. Roberto, sintiendo que le había dado luz verde para su verdadero propósito, abrió su maletín de cuero italiano y sacó una carpeta negra. La abrió sobre la mesa, empujando con cuidado el plato de pan hacia un lado, asegurándose de no rozar el frasco de mermelada. «Como usted sabe, doña Leticia, mi firma de abogados está en una etapa de expansión muy agresiva», comenzó a decir, inflando el pecho e impostando la voz de hombre de negocios. «Tenemos varios proyectos en puerta, clientes internacionales, una cartera envidiable. Pero claro, para mantener ese nivel operativo y dar el siguiente gran salto, necesitamos ampliar nuestra línea de crédito con el banco. Es un trámite de rutina, algo puramente burocrático». Asentí despacio, dándole un sorbo a mi té.
Burocrático. Entiendo. Continúa. El tema es que el banco, por políticas internas absurdas que han implementado este año, nos pide una garantía física adicional para liberar los fondos antes del viernes. Continuó, moviendo las manos con elocuencia. Pensamos en usted, porque sabemos que sus tierras en el pueblo están libres de gravámenes. Sería solo una firma, doña Leticia. Un mero formalismo. Usted figura como garante solidaria. El banco libera nuestro dinero y en 12 meses levantamos la garantía. No hay ningún riesgo para su patrimonio. Se lo aseguro por mi honor profesional. Valeria asintió con vehemencia, inclinándose sobre la mesa. Es una oportunidad de oro, mamá. Si Roberto consigue esta inyección de capital, por fin podremos terminar de remodelar la terraza y cambiar la camioneta. Sería una gran ayuda, y tú no tendrías que mover un solo dedo. Miré los documentos que Roberto había deslizado frente a mí. Eran varias hojas con el membrete de uno de los bancos más grandes del país. Había marcadores amarillos indicando exactamente dónde debía estampar mi firma de anciana ignorante. En el pasado, yo habría tomado el bolígrafo sin dudar, cegada por el deseo de verlos felices y prósperos. Pero esta vez, dejé mi taza de té sobre el platillo. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta de lana y saqué mis gafas de lectura. Me las acomodé lentamente sobre el puente de la nariz. El silencio en el comedor se volvió denso, casi masticable. Solo se escuchaba el tic-tac monótono del reloj de pared que colgaba a mis espaldas. Tomé el primer contrato y comencé a leer. No leí solo los encabezados. Leí cada línea, cada párrafo en letra pequeña, cada cláusula abusiva que el banco había redactado. Roberto se movió en su silla, cruzando y descruzando las piernas. Doña Leticia, no hace falta que lea todo el tecnicismo legal. Como le digo, es un formato estándar. Yo mismo lo revisé, dijo, con una nota de impaciencia filtrándose en su voz melosa. Levanté la vista por encima de los cristales de mis gafas. Fui maestra durante 3 décadas y media, Roberto. Si algo les enseñaba a mis alumnos antes de entregar un examen, era que nunca debían firmar su nombre en una hoja que no entendieran por completo. Y mi comprensión lectora sigue intacta, a pesar de lo que mi hija pueda pensar de mí. Valeria soltó un suspiro irritado. Mamá, por favor. Roberto es abogado, sabe lo que hace. No nos hagas perder el tiempo con tus manías de profesora de primaria. El banco cierra a las 6. Necesitamos llevar esto hoy mismo para que entre en el sistema. La ignoré por completo y volví mi atención al papel. El documento era escalofriante. No pedían mis tierras como una simple garantía colateral. Pedían una hipoteca abierta y de primer grado sobre la totalidad de mis 50 hectáreas. Y el monto del crédito que Roberto estaba solicitando no era para una expansión agresiva, era un préstamo de consolidación de deudas. Estaba intentando unificar varios préstamos vencidos para evitar el embargo de las cuentas de su firma. Lo querían usar para tapar un agujero financiero monstruoso, y si fallaban, algo seguro dada su incompetencia, el banco se quedaría con las tierras que mi esposo y yo habíamos cuidado con nuestra vida. Terminé de leer la última página y apilé los papeles con cuidado, alineando los bordes sobre la mesa. Me quité las gafas y miré a mi yerno a los ojos. Tengo un par de dudas de matemáticas básicas, Roberto, dije, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando las manos. Si tu firma tiene tantos clientes internacionales y una cartera tan envidiable, ¿por qué el banco no acepta los activos de la empresa como garantía? ¿Por qué necesitan las tierras de una mujer de campo para respaldar un negocio de ciudad? Una gota de sudor resbaló por la sien de Roberto. Intentó sonreír, pero fue una mueca rígida. Bueno, es una cuestión de liquidez inmediata, doña Leticia. Los activos de la firma son intangibles en su mayoría. Intelecto, contratos futuros. Los bancos son entidades anticuadas que prefieren ver tierra y ladrillos. Asentí lentamente, fingiendo comprensión. Ya veo, tierra y ladrillos, como la casa en la que viven, por ejemplo. Esa casa enorme en el barrio privado. Valeria, tú me llamaste vergüenza frente a 40 personas muy adineradas el domingo. Seguramente varios de esos invitados eran socios de Roberto. ¿Por qué no les piden a ellos que sean sus garantes? Después de todo, ellos son de su nivel social. Yo solo hago mermeladas. El rostro de Valeria se encendió en un rojo furioso.
Su paciencia de niña rica se había agotado. «Ya basta, mamá», alzó un poco la voz, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Te pedí disculpas. ¿Qué más quieres? ¿Vas a castigarnos toda la vida por un comentario fuera de lugar? Vinimos aquí porque somos familia y las familias se ayudan. Si no quieres firmar porque eres una rencorosa, dímelo de frente y nos vamos. Pero no nos trates como a unos idiotas». El arrebato de Valeria resonó en las paredes de mi apartamento. Roberto le tocó el brazo rápidamente para calmarla, aterrorizado de que ella arruinara la única salvación que les quedaba. Mantuve mi postura serena. No parpadeé. No moví un músculo de mi rostro. La furia de Valeria chocó contra mi calma y se desintegró en el aire, dejándola expuesta, vulnerable y visiblemente asustada por mi falta de reacción. Había llegado el momento. Ya habían revelado sus cartas, habían mentido sobre su situación y habían intentado manipularme por última vez. Ahora me tocaba a mí cambiar las reglas del juego para siempre. «Nadie los trata como idiotas, Valeria», dije, con un tono de voz bajo pero que cortaba el ambiente como una navaja. «Simplemente estoy haciendo mi propia evaluación de riesgos. Verás, Roberto, el mes pasado aprobaron el trazado de la nueva carretera provincial. Pasa exactamente por el lindero norte de mi propiedad». Roberto dejó de respirar por un segundo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. No esperaba que yo supiera eso. No esperaba que la vieja maestra rural leyera los boletines oficiales de obras públicas. «El valor de mis 50 hectáreas se ha triplicado en el mercado». Continué hablando con una claridad letal, lo cual me lleva a pensar que el banco tasó la propiedad con este nuevo valor. «Estás pidiendo un préstamo inmenso, Roberto. Un préstamo para salvar una firma que, según mis averiguaciones, está al borde de la quiebra técnica por malos manejos». «¡Eso es mentira!», saltó Roberto, su voz aguda por el pánico, abandonando toda su diplomacia. «Mi firma es sólida. ¿Quién le ha estado llenando la cabeza de basuras, doña Leticia? Usted no entiende de negocios complejos». Suspiré, sintiendo una mezcla de lástima y profundo desprecio por el hombre de traje caro que se desmoronaba frente a mí. Tomé la carpeta negra de Roberto y la empujé por la mesa hasta que chocó contra su pecho. «Entiendo lo suficiente para saber que no voy a arriesgar el patrimonio de mi difunto esposo para pagar tus tarjetas de crédito y las fiestas de jardín de mi hija. Mi firma no va a estar en ninguno de esos papeles hoy, ni mañana, ni nunca». Valeria se llevó las manos al rostro. «Nos vas a hundir, mamá. Si no entregamos eso el viernes, el banco nos corta las líneas de crédito. Vamos a perder todo, todo por lo que hemos trabajado». «Trabajado». La palabra salió de mi boca cargada de una ironía seca y amarga. «Ustedes no saben lo que es el trabajo. Ustedes saben de apariencias. Y hablando de apariencias y de deudas, hay un tema mucho más importante que la garantía de tu firma, Roberto». Ambos me miraron, confundidos. La negativa a firmar ya era un golpe devastador, pero no entendían qué más podía haber. La confusión en sus rostros era la pintura exacta de la arrogancia ignorante. Estaban tan concentrados en usarme para su nuevo fraude que habían olvidado por completo el pasado. Lentamente, me incliné hacia un lado. De la silla vacía que estaba junto a mí, levanté la gruesa carpeta azul que había preparado la noche anterior. La coloqué sobre la mesa con un ruido sordo y pesado. La puse exactamente al lado del frasco de mermelada de mango, emparejando mi herencia campesina con mi poder documental. Apoyé mi mano arrugada sobre el cartón azul, sintiendo el relieve de los folios en mi interior. «Ya que estamos revisando sus problemas de liquidez y hablando de tierras y ladrillos», dije, con una sonrisa fría que no mostraba los dientes, «creo que es el momento perfecto para revisar el estado de nuestra propia contabilidad. Porque, si mi memoria no me falla, hay una deuda mucho más antigua que ustedes tienen conmigo, y el plazo de la complacencia se ha terminado». El sonido de la carpeta azul golpeando la madera de la mesa pareció reverberar en las paredes de mi pequeño comedor. Fue un golpe seco, carente de violencia pero cargado de una autoridad absoluta. Los ojos de Roberto bajaron de inmediato hacia el cartón azul, y por una fracción de segundo vi cómo la coraza de su traje a la medida parecía quedarle repentinamente grande. Valeria, en cambio, frunció el ceño, confundida, incapaz de procesar que la mujer que ella consideraba una simple provinciana ignorante estuviera marcando el ritmo de la conversación.
El reloj de pared a mis espaldas marcaba las 4:30 de la tarde con su tic-tac monótono. El aroma a pan tostado y queso fresco seguía ahí, pero el ambiente se había vuelto pesado, asfixiante para ellos, mientras que yo respiraba con una claridad que no sentía hacía años. «¿De qué está hablando, doña Leticia?», preguntó Roberto, forzando una risa nerviosa que sonó más a un carraspeo atragantado. Intentó acomodarse la corbata, pero sus dedos temblaban levemente. «¿Qué contabilidad? Si se refiere a la pequeña ayuda que nos dio cuando compramos la casa, por favor, eso fue un acuerdo de familia, un gesto de buena voluntad. No me diga que ahora, de repente, quiere sacar cuentas de un dinerito que nos prestó hace años». Valeria se sumó al intento de desestimar mi movimiento, adoptando esa postura de niña ofendida que también le había funcionado en su adolescencia. Se cruzó de brazos y me miró con una mezcla de lástima fingida y enojo. «Mamá, por Dios, ¿te estás escuchando? Nos estás negando la firma para salvar el negocio de tu yerno y encima nos sales con el cuento de ese dinero. Te dijimos que te íbamos a pagar cuando nos estabilizáramos. Eres mi madre, no un banco. Qué feo que uses este momento de crisis para echarnos en cara lo que hiciste por nosotros. Te estás comportando como una persona resentida». Dejé que sus palabras flotaran en el aire. No me defendí. No intenté justificarme. Con los años uno aprende que el amor de madre es incondicional, pero el respeto se exige por adelantado, porque quien te pide que te humilles para quererlo, no te ve como familia, te ve como una alfombra. Y yo había dejado de ser alfombra el domingo pasado, cuando 40 personas me miraron con lástima mientras mi propia sangre me escupía en la cara. Lentamente, deslicé mis dedos sobre la solapa de la carpeta azul y la abrí. La primera hoja era el contrato original. Las firmas al pie de la página, hechas con tinta negra, resaltaban sobre el papel blanco. «No, Valeria, no soy un banco», dije, con la voz suave pero firme, la misma que usaba para dictar la lección más difícil del año escolar. «Soy una mujer que trabajó 35 años frente a un pizarrón de tiza. Soy la mujer que hipotecó su tranquilidad para que tú pudieras comprar una casa de techos altos y pasto sintético, donde invitar a gente que te da estatus. Y este dinerito, como lo llamas tú, Roberto, equivale al 60% del valor total de esa propiedad». Tomé el contrato y lo giré para que quedara frente a ellos. Roberto alargó la mano instintivamente, como si quisiera arrebatarme el papel, pero me adelanté y planté mi mano abierta sobre el documento, deteniéndolo en seco. Mi mirada se clavó en la suya, y él retrocedió, tragando saliva. «Te sugiero que leas con atención, Roberto. Eres abogado. No te costará trabajo entender los términos legales que redactó mi amigo Arturo Mendoza. Sí, el viejo Arturo, el mismo que tú llamaste abogaducho de pueblo cuando te obligó a firmar esto frente a un notario». El rostro de mi yerno perdió cualquier rastro de color. Al escuchar el nombre de Arturo y la palabra notario, la niebla de su arrogancia se disipó de golpe. Bajó la vista hacia el papel. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas, saltando de párrafo en párrafo. Vi cómo su respiración se agitaba, cómo una gota de sudor frío le resbalaba por la sien hasta perderse en el cuello de su camisa carísima. «La cláusula cuarta, Roberto», le indiqué, señalando con mi dedo índice el párrafo subrayado. «Léela en voz alta, para que mi hija entienda que no estamos hablando de un gesto de buena voluntad». El silencio se hizo sepulcral. Valeria miraba a su esposo, esperando que él desmintiera todo, que usara su verborrea de ejecutivo para destruir mi argumento. Pero Roberto no podía hablar. Sus labios se movían en silencio mientras leía la trampa legal en la que él mismo había metido la cabeza por pura soberbia. «Léela, Roberto», repetí, elevando apenas el volumen de mi voz, pero cargándola de una autoridad inquebrantable. Él levantó la vista. Tenía los ojos desorbitados, inyectados de pánico. «Doña Leticia, usted no puede hacer esto. Esto tiene intereses moratorios acumulativos. Es usura. Es el interés legal vigente sumado a la penalidad por incumplimiento que tú mismo aceptaste firmar porque estabas seguro de que la vieja ignorante jamás te iba a cobrar», respondí, implacable. 30 meses, Roberto. Llevan 30 meses sin pagar una sola cuota de este préstamo. Según la cláusula cuarta,
El impago de 6 cuotas consecutivas me da el derecho absoluto de exigir la totalidad de la deuda restante en un solo pago inmediato. Valeria soltó una risa nerviosa y estridente. Se inclinó sobre la mesa, golpeando el mantel blanco con los nudillos. «Estás loca. No tenemos ese dinero. ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Llevarnos a juicio? Roberto es dueño de una firma legal. Te va a destrozar en los tribunales antes de que veas un solo peso». La ignorancia de mi hija me dolió en el pecho, pero no dejé que esa punzada se reflejara en mi rostro. Suspiré. Tomé mi taza de té de manzanilla, que ya estaba tibio, y le di un pequeño sorbo. Disfruté el sabor suave antes de responderle. «Tu esposo no puede destrozar a nadie, Valeria. Su firma está en la quiebra, y lo sabes tan bien como yo. Por eso vinieron a rogar por mis tierras hoy. Pero lo más importante que pareces no entender, y que tu brillante esposo ya descubrió leyendo el documento, es que no necesito llevarlos a un juicio largo y desgastante». Saqué la segunda hoja de la carpeta. Era un documento oficial, sellado y fechado esa misma mañana. Lo puse sobre la mesa, justo al lado del frasco de mermelada de mango. «¿Qué es eso?», susurró Valeria, sintiendo por fin que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. «Esa es la notificación oficial de ejecución de garantía», dije pronunciando cada sílaba con una claridad cristalina. «Arturo la ingresó al juzgado a primera hora de hoy. Como la deuda es líquida, exigible y está notariada, el juez no tiene que debatir si me deben o no el dinero. Solo tiene que proceder. Y la garantía que pusiste para este préstamo, Roberto, fue la misma casa donde viven». Valeria se levantó de un salto. La silla de madera raspó violentamente contra el piso de cerámica. «Tú no puedes quitarnos nuestra casa. Es mi casa, mamá. Yo soy tu hija», gritó, con la voz rota, perdiendo por completo la compostura de mujer de alta sociedad. Las venas de su cuello se marcaron bajo el collar de perlas que llevaba puesto. «Tú me quitaste mi dignidad frente a 40 extraños el domingo, Valeria. Y no te tembló la voz para llamarme vergüenza», le contesté, manteniendo mi posición sin levantarme de la silla. «Me pediste que dejara de hablar de mis cosas de campo, que dejara de ensuciar tu mundo perfecto. Bueno, estoy limpiando tu mundo. Te estoy quitando el dinero sucio de esta provinciana para que puedas brillar por ti misma». Roberto se llevó las manos a la cabeza, hundiendo los dedos en su cabello impecable, arruinando su peinado. Estaba en estado de shock. Su cerebro de abogado intentaba buscar una salida, un vacío legal, un error de forma, pero sabía que Arturo era un perro viejo y meticuloso. El contrato era una fortaleza impenetrable. «Doña Leticia, por favor, se lo suplico». La voz de Roberto se quebró, sonando repentinamente aguda y miserable. Ya no quedaba rastro del yerno condescendiente. «Si usted ejecuta ese embargo, nos quedamos en la calle. El banco nos va a cerrar las cuentas el viernes. Perderé la firma, perderemos la casa. Nos vamos a la ruina». Lo miré sin una pizca de compasión. Recordé las madrugadas en el pueblo, remendando los uniformes escolares de Valeria a la luz de las velas porque no teníamos electricidad. Recordé cómo vendí mis pocas joyas de oro para pagarle el viaje de graduación, mientras yo me quedaba comiendo sopa de fideos durante un mes. Ellos no sabían lo que era la ruina. Ellos solo sabían lo que era quedarse sin lujos. Las consecuencias de vivir de las apariencias son costosas, Roberto. Jugaron a ser millonarios con el sudor de mis años de trabajo, y cuando creyeron que ya no me necesitaban, me trataron como basura. Creyeron que el silencio de una mujer mayor es debilidad. Se equivocaron. Mi silencio era paciencia, y la paciencia se agotó. Valeria comenzó a llorar. Lágrimas gruesas y negras, manchadas por el rímel caro, le corrían por las mejillas. Intentó acercarse a mí, rodeando la mesa, con los brazos extendidos en busca del consuelo maternal al que estaba acostumbrada a recurrir cada vez que rompía un juguete. «Mami, perdóname, fui una estúpida. Estaba estresada, quería encajar. Yo no pienso eso de ti. Tú sabes que te amo. Por favor, mami, no nos hagas esto. Cancelaré la fiesta del próximo mes, te compraré ropa nueva, te llevaré a cenar a donde quieras. Pero no le digas a ese abogado que siga con el trámite. Te lo ruego». Levanté la mano y la detuve a 1 metro de distancia. El rechazo físico la paralizó. Sus ojos se abrieron,
incrédulos, al darse cuenta de que el escudo de mi amor incondicional ya no estaba disponible para protegerla de sus propios actos. No quiero tu ropa, Valeria, ni tus cenas de compromiso. Y no me llames mami ahora que tienes la soga al cuello, cuando hace 3 días era, usted es una vergüenza. El trámite no se va a detener. Tienen un plazo de 30 días hábiles para depositar en la cuenta del juzgado la totalidad de la deuda más los intereses. Si no lo hacen, la casa sale a remate judicial. Roberto golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo que las tazas de té tintinearan contra los platillos de loza. Su miedo se había transformado en rabia pura e impotente. «Es usted una maldita bruja sin corazón. Nos está hundiendo a propósito. Disfruta viéndonos rogar». Me puse de pie lentamente. No soy una mujer alta, pero en ese momento, respaldada por la verdad y la justicia que me pertenecía, me sentí inmensa frente a él. Lo miré con el mismo desprecio frío que él me había regalado durante años. «Mide tus palabras en mi casa, Roberto. Estás hablando con tu acreedora, no con tu empleada. Yo no los hundí. Ustedes cavaron su propia tumba gastando dinero que no tenían para impresionar a gente a la que no le importan. Yo solo me estoy llevando la pala». Señalé la puerta del apartamento con un gesto firme e inequívoco. «La reunión ha terminado. No hay nada más que discutir. Los papeles de garantía que trajeron del banco se los pueden llevar. Úsenlos como servilletas porque mi firma no va a estar ahí». Valeria sollozó más fuerte, agarrándose del brazo de su esposo, pareciendo de repente una niña pequeña y asustada. Roberto recogió sus documentos del banco con manos temblorosas, metiéndolos en su maletín de cuero italiano de mala gana. La imagen del ejecutivo exitoso se había desintegrado por completo, dejando a la vista a un deudor acorralado, ahogado por sus propias mentiras. Caminaron hacia la puerta arrastrando los pies. El silencio en el pasillo era denso, cortado solo por los sollozos húmedos de mi hija. Al llegar a la entrada, Valeria se giró para mirarme una última vez. Su rostro era una máscara de dolor, sorpresa y una profunda e irremediable derrota. Buscó en mis ojos un atisbo de duda, un rastro de la madre sumisa dispuesta a perdonarlo todo. No encontró nada. Mi mirada era un muro de piedra lisa. «Te vas a arrepentir de esto, mamá. Te vas a quedar sola», escupió con resentimiento, intentando dar un último golpe bajo. Le sostuve la mirada y con una calma que me nació del fondo del alma, le respondí antes de cerrar. «La soledad acompañada de dignidad es un privilegio, Valeria. La verdadera tragedia es vivir rodeada de gente y no valer absolutamente nada. Que pasen buenas tardes». Cerré la puerta de madera con un clic definitivo y pasé el seguro. Me quedé parada en el pequeño recibidor durante varios minutos, escuchando cómo el ascensor se llevaba los restos de su prepotencia hacia la calle. El aire de mi apartamento se sentía limpio, purificado. Caminé de regreso al comedor y miré la mesa. Allí seguían los restos del pan que no probaron, las tazas de té, mi carpeta azul, y en el centro, brillando con la luz del atardecer, el frasco de mermelada de mi abuela. La farsa había terminado, pero sabía que la verdadera reconstrucción de mi vida, sobre los cimientos de este nuevo respeto que había forjado a hierro y fuego, apenas estaba por comenzar. El olor a tierra mojada después de una tormenta de verano es algo que ninguna fragancia importada podrá igualar jamás. Han pasado 8 meses desde aquella tarde en mi pequeño apartamento. 8 meses desde que el golpe seco de una carpeta azul sobre la mesa cambió el rumbo de todas nuestras vidas. Hoy estoy de pie en el lindero norte de mis tierras en San Isidro, con mis botas de goma hundidas en el barro negro y fértil. A lo lejos, el rugido de las maquinarias pesadas anuncia la construcción de la nueva carretera provincial. El viento me alborota el cabello gris, pero no me molesta. Respiro hondo y siento que mis pulmones se llenan de una libertad que había olvidado que me pertenecía. A mi lado, Arturo Mendoza, con su inseparable sombrero de paja y un cigarro a medio consumir entre los labios, revisa un fajo de documentos. El viejo abogado sonríe, mostrando unos dientes manchados por el tabaco, y me da una palmada suave en el hombro. «Todo está liquidado, Leticia», me dice con su voz ronca, entregándome el último comprobante del juzgado. «El dinero del remate judicial ya está depositado en tu cuenta. Se cobró hasta el último centavo de la deuda.
con todos los intereses que la ley permite. Eres, oficialmente, una mujer con mucho capital. Miro el papel con los números impresos. No siento euforia ni avaricia. Siento una paz inmensa, la paz de quien ha recuperado el equilibrio de la balanza. Mi realidad es otra ahora. Ya no soy la sombra silenciosa que espera las migajas de atención de su familia los domingos. Soy la dueña de mi destino, parada sobre la misma tierra que mi esposo, y yo limpiamos a machete hace 40 años. La misma tierra que mi yerno intentó usar como salvavidas para su naufragio de vanidad. El naufragio, por supuesto, fue inevitable y brutal. Cuando el juez ordenó el embargo de la casa del barrio privado, el castillo de naipes de Roberto se derrumbó con una rapidez que daba vértigo. Resultó que yo no era la única a la que le debían dinero, solo era la única a la que le daba vergüenza cobrar. Sin la casa para aparentar solvencia y sin mi firma para engañar al banco, la firma de abogados de mi yerno colapsó. Sus socios, esos mismos hombres de trajes caros que bebían vino en su jardín mientras me miraban por encima del hombro, lo abandonaron al primer síntoma de quiebra. En el mundo de las apariencias, la lealtad dura exactamente lo que dura el saldo en la tarjeta de crédito. Valeria tuvo que aprender la lección más amarga de su vida. El domingo pasado, por primera vez en casi un año, me llamó por teléfono. No hubo gritos, ni exigencias, ni ese tono agudo de niña malcriada. Escuché la voz de una mujer cansada, con el orgullo roto. Me contó que estaban alquilando un pequeño apartamento de 2 ambientes en un barrio modesto de la capital, muy parecido al mío. Roberto había conseguido trabajo como asesor legal de medio tiempo en una empresa de seguros de dudosa reputación, y ella, mi hija, la que se avergonzaba de mis manos manchadas de campo, había tenido que buscar empleo como recepcionista en una clínica dental para poder pagar la luz y el agua. «Mamá, hoy tuve que tomar el autobús en la hora pico», me dijo Valeria con la voz temblorosa a través del auricular. Iba apretada, cansada, y vi a una señora mayor que llevaba unas bolsas del mercado. Se parecía a ti. Por primera vez, entendí lo mucho que te costó criarme sola. Entendí todo lo que rompí por querer ser alguien que no era. No le ofrecí dinero. No le dije que la iba a rescatar, porque rescatarla ahora sería arruinar el milagro de su transformación. Las maestras sabemos que, a veces, el alumno tiene que reprobar la materia para tomarse el estudio en serio. Le dije que la quería, que estaba orgullosa de que estuviera trabajando honradamente, y que mi puerta siempre estaría abierta para un café, pero que mi chequera estaba cerrada para siempre. Ella lloró un poco, pero me agradeció. Por primera vez en décadas, sentí que estaba hablando con una adulta y no con un parásito emocional. Habían perdido su estatus falso, sí, pero estaban ganando algo mucho más valioso, un baño de realidad. Guardo el comprobante del banco en el bolsillo de mi chaqueta de lana y comienzo a caminar junto a Arturo hacia el centro del pueblo. El sol de la mañana calienta los techos de chapa de las casas. No recuperé mi dinero para guardarlo debajo del colchón ni para comprarme ropa de diseñador. Las mujeres de mi edad sabemos que los lujos son tonterías cuando el cuerpo empieza a pedir descanso. Pero mi mente no estaba cansada. Estaba más despierta que nunca. Llegamos a un galpón grande, recién pintado de blanco, que antes era un viejo almacén de forraje abandonado. Sobre la puerta principal, un letrero de madera tallada a mano dice: Cooperativa Agrícola y Gastronómica Las Raíces. Empujo la puerta doble y el sonido de las risas, el choque de las ollas y el olor intenso a frutas hirviendo me da la bienvenida. Dentro, 12 mujeres del pueblo, muchas de ellas madres de los que fueron mis alumnos en la escuela rural, trabajan a un ritmo alegre y constante. Llevan delantales limpios y redes en el cabello. Con el dinero que recuperé de la deuda de Roberto, compré este galpón, lo equipé con cocinas industriales y fundé esta cooperativa. Durante años, vi cómo los intermediarios de la capital venían al pueblo a comprar nuestros mangos, nuestros ajíes y nuestras verduras por unas cuantas monedas, aprovechándose de la necesidad de la gente. Luego, revendían esos mismos productos en los supermercados finos a precios exorbitantes. Decidí que eso se había terminado. Usé mi capital y mi conocimiento administrativo para organizar a las mujeres. Ahora nosotras mismas procesamos las frutas de mis tierras y de las pequeñas huertas vecinas.
Me acerco a la mesa central donde Consuelo, una mujer de 60 años, con manos curtidas y sonrisa amplia, está envasando el producto estrella. Es la mermelada de mango y ají, la misma receta de mi abuela, la misma mermelada que estaba en el frasco de vidrio reciclado por el que Valeria me humilló frente a sus invitados adinerados. «Doña Leticia, mire nada más», me dice Consuelo, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. Acaba de llamar el comprador del mercado gourmet de la capital. Dice que los 100 frascos que mandamos el lunes ya se vendieron todos. Quieren que les mandemos 300 para la próxima semana. Dicen que a los ricos les fascina el toque picante. Suelto una carcajada que me nace del estómago, libre y sonora. La ironía de la vida es una escritora magistral. Aquello que mi hija consideraba una vergüenza provinciana indigna de su mesa, ahora se vendía a precios de lujo a la misma clase social que ella tanto idolatraba. Y las ganancias de esas ventas ya no iban a engordar los bolsillos de un empresario de traje, sino que pagaban los uniformes escolares, los libros y los zapatos de los niños de este pueblo. Tomo uno de los frascos recién sellados. La etiqueta, diseñada por el hijo de una de las trabajadoras, es elegante pero rústica. Siento el calor del vidrio en mis manos. Esto es lo que pasa cuando dejas de intentar encajar en moldes ajenos y empiezas a valorar lo que realmente eres. Camino hacia mi pequeña oficina en la parte trasera del galpón. Me preparo un té de manzanilla en una taza de barro y me siento frente al ventanal que da hacia el patio interior. Mientras el vapor caliente me acaricia el rostro, me permito un momento de silencio y reflexión. El viaje desde aquel domingo humillante hasta este martes luminoso ha sido el aprendizaje más grande de mi vida. Nos han vendido una mentira muy cruel a las mujeres mayores. Nos enseñan desde niñas que nuestro valor está en el sacrificio infinito, que ser una buena madre significa vaciarse por completo para que los hijos se llenen, incluso si ellos usan ese relleno para aplastarte. Nos convencen de que, al llegar a la vejez, debemos volvernos invisibles, hablar bajito, no molestar y aceptar cualquier migaja de cariño, aunque venga envuelta en faltas de respeto. Yo creí esa mentira durante mucho tiempo. Creí que mi deber era ser el colchón donde Valeria y Roberto pudieran caer cada vez que sus delirios de grandeza los hacían tropezar. Pero aquel grito de «Usted es una vergüenza» rompió el encanto. Me obligó a mirarme en el espejo y a recordar que antes de ser madre, soy un ser humano con dignidad. Antes de ser una anciana sumisa, soy una mujer con un cerebro afilado, dueña de mi patrimonio y de mi historia. He descubierto que el poder no siempre se anuncia con gritos o amenazas. A veces, el verdadero poder está en el silencio absoluto de quien conoce sus propios recursos. Estaba en esa vieja libreta de hule verde. Estaba en la capacidad de leer la letra pequeña de un contrato que los supuestos expertos ignoraron por pura soberbia. Estaba en la paciencia de esperar el momento exacto para actuar, sin dejar que el dolor emocional nublara la estrategia. No me arrepiento de nada. El dolor de ver a mi hija sollozar en la puerta de mi apartamento aquella tarde fue inmenso, como si me arrancaran una costilla sin anestesia. Pero era un dolor necesario, como el de limpiar una herida infectada para que pueda sanar de verdad. Si yo hubiera firmado esos papeles del banco, hoy estaríamos todos en la calle, y Roberto seguiría culpando al resto del mundo de sus propios fracasos. Al obligarlos a enfrentar las consecuencias irreparables de sus actos, los salvé de la peor pobreza de todas, la pobreza del alma. Dejo la taza vacía sobre el escritorio de madera de pino. Salgo nuevamente al galpón. La jornada de trabajo está terminando y las mujeres comienzan a limpiar las mesas de acero inoxidable. Hay un ambiente de camaradería, de orgullo colectivo. Estas mujeres, que antes bajaban la mirada cuando hablaban con los comerciantes de la ciudad, ahora discuten márgenes de ganancia, costos de envases y logística de transporte. Hemos creado una comunidad fuerte, una red de seguridad que no depende de la caridad de nadie, sino del trabajo inquebrantable de nuestras propias manos. Me acerco a la puerta principal y salgo a la calle de tierra. El sol está empezando a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, un espectáculo gratuito que ninguna casa de barrio privado podría comprar. Arturo sigue allí, apoyado en su vieja camioneta, fumando un último cigarro antes de volver a su despacho.
¿Todo en orden, maestra?, me pregunta, usando el título que me he ganado con décadas de sudor y que hoy porto como una medalla. Todo en perfecto orden, Arturo, le respondo, ajustándome el abrigo contra la brisa fresca del atardecer. Las cuentas están claras, la tierra está produciendo y la lección quedó aprendida. El abogado asiente lentamente, con una mirada cargada de un respeto profundo, y se sube a su vehículo, perdiéndose en el camino de tierra y dejando una nube de polvo que baila en el aire. Me quedo sola frente a la cooperativa. Meto las manos en los bolsillos. Toco las llaves de mi apartamento en la ciudad, las llaves de este galpón y el título de propiedad de mis tierras. No soy una reliquia del pasado. No soy un trasto viejo que se esconde cuando vienen las visitas importantes. Soy Leticia, maestra jubilada, dueña de mi vida y constructora de mi propio imperio de dignidad. Miro el frasco de mermelada que una de las trabajadoras ha dejado en la repisa de la ventana como muestra. El color ámbar brilla majestuoso con los últimos rayos del sol. Atrás quedaron los días de agachar la cabeza y pedir disculpas por existir. Atrás quedaron los tiempos de financiar mentiras ajenas para comprar un cariño de plástico. El futuro ahora tiene el olor dulce y picante de la victoria silenciosa y la certeza absoluta de que nadie, nunca más, volverá a subestimar el poder inquebrantable de una mujer que aprendió a sembrar su propio respeto.